Muy buenas, yo soy jnorte de metanorte.org y en este capítulo personal voy a hablaros sobre Neuralink, la nueva compañía de Elon Musk que pretende conectar el cerebro humano con un ordenador. Bien, entiendo que esto tiene muchas implicaciones, presenta muchos conflictos, puede generar muchas dudas, así que vamos a abordar un poco las cosas que yo considero más relevantes, una a una, más adelante. Pero antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción a esto para que se entienda muy bien de qué estamos hablando. Primero de todo, los que ya seguís este canal habéis oído hablar antes de Elon Musk, al menos de mi boca, y es posible que hayáis investigado un poquito más acerca de este hombre. Para los que no lo conozcáis, muy rápidamente, Elon Musk cofundó PayPal en su momento, una empresa que vendió por billones, y después de eso fundó SpaceX, una compañía que, como sabes, se dedica, explicado de forma muy bruta, a lanzar cohetes al espacio de forma privada e intenta hacerlos reutilizables, algo que la NASA por ahora no ha hecho. Tiene luego Tesla, una compañía dedicada a coches eléctricos, bueno, vehículos eléctricos, porque también tiene camiones y otro tipo de cosas, a mi entender. Y cierto tipo de automatización en materia de conducción, es algo a lo que también se dedica esta empresa. Y por último tiene SolarCity, que es una empresa dedicada al uso de paneles solares y a la mejor utilización y consumo de la energía solar. Sabiendo esto, hay que mencionar que este hombre crea estas empresas, al menos según lo que dice, porque son cosas que la humanidad necesita y no están siendo tratadas por otra persona de una forma igualmente eficaz. No dice exactamente eso, pero ese es básicamente el mensaje que yo he entendido. Y Neuralink es una compañía que sigue un enfoque similar a otras empresas como pueden ser Facebook o Netflix, que también están investigando un poco este tema, pero lo hace desde su propia perspectiva porque entiendo que quizá cree que es necesario hacerlo. Ahora bien, ¿qué es exactamente esto de conectar el cerebro humano con un ordenador? Bueno, pues en teoría esto es algo posible por el mero hecho de que el ordenador, iba a decir, el cerebro no deja de ser electricidad en cierto modo, a menos las conexiones que hace, las sinapsis y teóricamente la información que se almacena, aunque esto es algo que todavía incluso estamos discutiendo, pese a que, como quizás sepas, la información que tenemos sobre el cerebro humano a día de hoy más o menos se va doblando cada año como lo hacen otras tecnologías exponenciales, ya sea la computación o el proyecto del genoma humano en su momento, que convirtió la medicina en una ciencia o tecnología de la información y ya no tanto en algo basado en prueba, ensayo, error. Ahora bien, dando paso a cosas como ingeniería genética, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema de Neuralink, la compañía que intenta conectar tu cerebro con un ordenador, vamos a ver. Teóricamente, insisto, es posible. Ya tenemos prótesis que en lugar de simplemente estar ahí, ya hacen algún tipo de conexión con tus nervios o con la información nerviosa que envíes a nivel periférico, de tal modo que una pierna o un brazo que se considera una prótesis y que es un implante, reacciona a los impulsos que tú envías a través del brazo o de la pierna y se mueve de forma acorde. Es decir, una prótesis que tiene aquí algún tipo de unión y con la que puedes doblar dicha unión simplemente mandando una señal con el cerebro porque la prótesis en sí es capaz de entender y procesar las señales neuronales que envías a nivel periférico. Eso existe, eso ya está a día de hoy y eso teóricamente también se puede aplicar a cosas más complejas como a nivel central, hacer algún tipo de bypass con la parte, en la parte superior de la médula espinal que no está dañada a la parte baja que tampoco está dañada y entonces hacer un bypass por la parte que sí está dañada y curar cosas como la paraplegia. Sin embargo, bueno, esto habría que ver también hasta qué punto en un futuro será viable o no. Pero si bien estas cosas no se originan directamente en el cerebro, sino en las conexiones del cerebro con el resto del cuerpo, teóricamente es también posible, aunque lógicamente necesitaría todavía bastante más tiempo para que esto pueda ser relativamente viable. Recordemos que el cerebro es algo que todavía estamos explorando, que cada vez sabemos más y más de él a un ritmo más y más acelerado. Bien, los enfoques principales de esta empresa serían, más o menos por orden, intentar curar ciertas enfermedades que se originan o tienen mucha actividad en el cerebro, como puede ser, por ejemplo, la depresión, que aunque también tenga un componente químico, es decir, hormonal, otras enfermedades como el Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. También, por supuesto, intentaría dedicarse a... Y esto es un concepto muy de Matrix, lo cual hace que suene muy a ciencia ficción y muy... le quita mucha credibilidad al proyecto, por intentar cargar y descargar información del cerebro y al cerebro. Este concepto, tan normal en cualquier tipo de máquina,
como puede ser un iPad o un portátil o un ordenador o un teléfono móvil, es algo que pensamos imposible en nuestro cerebro, al menos de forma externa. Constantemente estamos cargando y descargando información de nuestro cerebro. Quizá la parte de descargarla sea un poquito más dudosa, pero por supuesto estamos completamente viendo, completamente estamos aprendiendo. Y sí que es verdad que tendemos a olvidar cosas, aunque es discutible hasta qué punto la gran mayoría de ellas no se olvidan completamente y simplemente están en un segundo plano almacenadas en la memoria. La memoria es algo que, por supuesto, aún no terminamos de todo de comprender, aunque cada vez sabemos más sobre ella. Cabe mencionar que una de las cosas por las que creo que es posible es porque efectivamente ya se han recreado, por ejemplo, sueños o pensamientos poniendo electrodos en el cerebro de forma externa y creando una imagen en una pantalla. Es decir, algo tan simple como que tú te pones a dormir, conectas unos electrodos a tu cerebro y en una pantalla una serie de científicos pueden reproducir de forma más o menos automática lo que estás soñando. Lógicamente la calidad de las imágenes no es como si fuera una película, es bastante más bruta, pero sí que es verdad, porque se puede ver recopilando información de las zonas que se estimulan en el cerebro, cuál es de forma muy bruta la imagen que esa persona está viendo mientras está soñando. Esto, lógicamente, si se sigue refinando, pues podría dar pie a muchas más tecnologías. Pero esto es solamente un indicio y no implica, por supuesto, que estas tecnologías o estos avances vayan a refinarse lo suficiente como para que sea algo viable. Por tanto, ¿qué es lo que creo que vamos a ver? Creo que es bastante posible que esto se produzca, pero creo que va a tardar mucho tiempo en hacerlo. Hablo de una cantidad de décadas que no termino de ver. Elon Musk, dice que esto es algo posible y viable en unos 4 o 5 años, aunque lógicamente de forma un poco más rudimentaria. Estaríamos hablando de curar enfermedades, después de conectar tu cerebro con un ordenador para cargar y descargar información, y últimamente aumentar la capacidad cognitiva, añadiendo al cerebro tal y como lo conocemos otra capa tecnológica que permita aumentar pues, cosas como nuestro coeficiente intelectual, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que esto es algo que está bastante más lejos. Otras eminencias en la materia, como Ray Kurzweil, una persona de la que también he hablado en este canal, menciona que esto es posible en unas 2, 3, 4 décadas, no recuerdo muy bien exactamente, pero por ahí va la horquilla de tiempo. Y creo que esto es algo más razonable, especialmente si consideramos el progreso acelerado donde veamos, por ejemplo, cómo eran los teléfonos móviles hace 10 años. O los ordenadores, sin ir más lejos, hace 10 años. Sin embargo, creo que es algo que podría no llegar a desarrollarse en absoluto. Creo que es más probable que estas tecnologías se desarrollen que no se desarrollen, pero creo que existe una probabilidad que tenemos que considerar de que no lleguen a ningún sitio. Por multitud de factores, ya sea por falta de fondos, ya sea porque numerosos fracasos llevan a falta de fondos, ya sea porque intereses privados o públicos llevan a que estos proyectos no se terminen de desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que es posible y creo que es más probable que se produzca que no. ¿Qué tenemos que entender? Tenemos que entender una serie de cosas, como por ejemplo que, déjame moverme ya a mi pequeña lista de cosas que quiero comentar al margen de esta empresa, es que lo primero de todo, este concepto efectivamente suena a ciencia ficción y puede relacionarse mucho con ciertas conceptos que tenemos como los que hemos visto en la película de Matrix. Matrix, una película muy famosa, conocida efectivamente, entre otras cosas, por el hecho de que podías conectar físicamente tu cerebro con una máquina y cargar y descargar información. La típica frase famosa de Neo en la primera película de Ya sé Kung Fu es un claro ejemplo donde simplemente estaban cargando datos marciales en su cerebro. Por supuesto, cualquier persona que ve esto, incluido yo, piensa esto no es posible, esto no funciona así. Y ciertamente no funciona así. Recordemos, sin embargo, que hace no muchos años un marcapasos no funcionaba así. Tú no podías pensar simplemente que podías tener una máquina conectada a tu corazón para que recrease los impulsos eléctricos del corazón y lo mantuviese vivo y bombeando a un ritmo estable cuando de normal tendría que moverse. Recordemos que ahora mismo tenemos marcapasos que funcionan con Bluetooth y que tenemos marcapasos que son capaces de reanimarse a sí mismos, es decir, son capaces de darse una pequeña descarga, un pequeño shock, tal y como lo haría un
¿Cómo se llama esto? Soy enfermero, debería saberlo, pero sabéis perfectamente a lo que me refiero. La típica máquina de shock que te da una descarga de 200 150 voltios para reanimar el corazón según el ritmo que presenta el corazón. Sé que debería saberlo, el nombre, y por supuesto lo sé, pero ahora mismo no me viene a la cabeza, te pido perdón. Bien, siguiendo con el tema, hemos hablado de las prótesis, hemos hablado de Matrix, hemos hablado de las cosas que ya tenemos y que podrían indicar que esto es posible, hemos indicado que esto podría no ser posible. Ahora bien, hay dos factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es pues, la ética, lógicamente, de esto, y el segundo es el coste. Como siempre, todo al principio es muy caro y luego poco a poco se va abaratando. Volar en avión en su momento era muy caro. Tener un coche en su momento era muy caro. Tener un ordenador en su momento era muy caro y muy poco eficiente. Tener un móvil al principio era extremadamente caro y luego, bueno, ya lo vemos. Hoy en día tenemos en nuestro bolsillo más información de la que tenía, como dice Ray Kurzweil, el presidente de Estados Unidos hace 100 años. De hecho, es curioso cómo hemos desprendido la palabra teléfono y simplemente lo consideramos el móvil. Porque ya realmente lo menos relevante de esto es que sea un teléfono, ya que lo más relevante es que aparte de ser un teléfono con el que podemos llamar y enviar mensajes, es que tenemos internet y multitud de aplicaciones, como por ejemplo nuestro banco. Incluso cada vez más se está pagando a través del móvil. Pero bueno, del mismo modo que esto va cambiando, es posible que la relación que tenemos con nuestro cerebro también vaya cambiando. Hoy en día, yo por lo menos tiendo a almacenar gran parte de la información en mi ordenador y la reviso en muchos casos de forma diaria, ya que, bueno, pues para mi negocio o para ciertas actividades necesito constantemente estar revisando información en mi ordenador que no sé de memoria, pero que está ahí, que la consulto. Es posible, entonces, que en unos años esto pase a ser algo interno, que ya no tengamos que consultar de forma externa un ordenador, sino que simplemente tengamos acceso a otra memoria, ya sea pues, digital o completamente almacenada en nuestro cerebro, pero que viene dado gracias a compañías como esto. Es de presuponer que el coste pues, bajará con el paso de los años, pero también presenta un pequeño problema y es el hecho de que si efectivamente esta tecnología permite incrementar la capacidad cognitiva, tenemos que tener en cuenta que las personas que aumenten su capacidad cognitiva primero van a tener una serie de ventajas con respecto a las que los hagan después. Y las personas que se conecten con un ordenador primero van a tener ventajas con respecto a las que los hagan después. Sí, probablemente también tengas más riesgos, pero así es la vida. Por otro lado, lógicamente esto implica muchas cosas éticas, especialmente para las personas que sean un poco más tradicional o religiosas. Habría que ver hasta qué punto, pero lógicamente creo que es muy fácilmente presuponible que esto va a presentar, si se llega a desarrollar, multitud de conflictos éticos. Por otro lado, algo que menciona Elon Musk y con lo que yo estoy de acuerdo es que si llegamos a desarrollar inteligencias artificiales, IAs, que sean tan o más potentes que nosotros, vamos a necesitar en algún momento tecnologías como estas para no quedarnos atrás. Bien, estas son un poco algunas cositas que quería comentar. Simplemente quería instruiros en el hecho de que esta empresa existe, estas cosas existen. Bueno, estas cosas, empresas y funding, básicamente dinero que está dedicado a estas empresas para intentar financiar este tipo de proyectos y que ya hay cosas más o menos relacionadas, aunque lógicamente no exactamente en el mismo campo, que podrían indicar que esto es posible y también hay cosas lógicamente bastante obvias que podrían indicar que esto no va a producirse. Así como ciertas implicaciones a medio y largo plazo. Es posible que en unas décadas no leamos libros, sino que los carguemos en nuestro ordenador. O es posible que no lo hagamos nunca. Sé que habrá muchos escépticos, sé que habrá mucha gente muy a favor de esto y que confía mucho en esto. Personalmente, yo soy de la opinión de es mejor ser un poco escéptico, pero realista en el campo de las posibilidades y ver qué es lo que pasa. Esto es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo, chao, hasta luego.